Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Vamos a hablar de lo que dijo el New York Times sobre Tarek El Aissami. Así es, hoy el punto de mira se gira a nivel mundial después de que ayer Estados Unidos declarara que hay una orden de captura contra Tarek El Aissami, algo que estamos esperando desde hacía mucho tiempo. Y bueno, ya por aquí comienza, ya la Interpol tiene encendida la alarma, la alerta roja, para detener a Tarek El Aissami, acusado de corrupción, de movimientos raros con grupos terroristas Hezbollah y narcotráfico. Pero aparte de eso, el New York Times sacó sus propias conclusiones. Mientras Venezuela escribe el más oscuro episodio de su historia moderna, los personajes que conforman el relato se asoman con mayor y menor impacto en la escena política y social de un gigante petrolero que actualmente se hunde en el caos. Desde el lado del chavismo, una de las figuras de mayor influencia ha sido discreta en la trama que ensombrece el territorio, y ese personaje es nada más y nada menos que Tarek El Aissami, actualmente al frente del Ministerio de Industria y Producción Nacional, así como vicepresidente para el área económica. Ha mantenido la distancia en los actos públicos del gobierno de Nicolás Maduro, más en el caótico presente venezolano, donde la lucha por el poder enfrenta al heredero de Hugo Chávez contra Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países. Entre acusaciones de un lado y otro, factores externos también cuentan. Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump no ha perdido la oportunidad para aplicar sanciones a funcionarios del gobierno chavista, incluyendo a este personaje Tarek El Aissami, vinculado a actividades de narcotráfico. Sobre este último, el popular medio estadounidense The New York Times presentó un artículo en el que dio todos los detalles de una serie de documentos obtenidos de manos de exfuncionarios de inteligencia venezolanos que dan fe de las acusaciones norteamericanas contra el ministro y le echan leña al fuego. El Aissami y su padre reclutan actualmente miembros para Hezbollah, grupos islámicos calificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Según la investigación del New York Times, Carlos Zaydan El Aissami, padre del miembro del gabinete de Maduro, estaría al frente de un proyecto para capacitar a elementos de dicho colectivo en territorio venezolano. Además, se vincula al vicepresidente para el área económica con Walid Maklait, dicho también por el mismo Walid Maklait, el narcotraficante venezolano, quien paga una condena de 14 años en prisión desde el 2015. Recordemos que en un video anterior Walid Maklait explicaba cómo entre Tarek El Aissami, el hermano, la hermana, el papá, en fin, enviaban droga a los Estados Unidos. Recordemos que Tarek Maklait contó todo acerca de eso. Según archivos secretos recopilados por agentes venezolanos, El Aissami y su familia han ayudado a colar militares de Hezbollah en el país, dándoles cédula y papeles venezolanos. Han hecho negocios con narcotraficantes, han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree que fueron usados para la producción de cocaína de alta pureza, lo que ha contribuido a convertirlo en uno de los hombres más ricos del país después de Diosdado Cabello. Venezuela, cuya economía está destrozada y su población pasa hambre, se encuentra en medio de la lucha desesperada por controlar el país. Los líderes opositores llaman a un levantamiento, mientras que las autoridades civiles y militares del chavismo se aferran al poder y se han presentado unidos en lo que considera como una demostración de fuerza contra las recientes protestas callejeras. Pero los documentos ofrecen una rara oportunidad para ver cuán fragmentados y nerviosos se han vuelto los servicios de seguridad de la nación, particularmente sobre la corrupción en los niveles más altos del gobierno. El Aissami, ex vicepresidente y ahora ministro de Industria y Producción Nacional del gobierno de Maduro, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Fue imputado en marzo en una corte federal de Manhattan y hace 2 años en el Departamento del Tesoro le otorgó una sanción después de investigar las acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes. Él y Maduro han desestimado las acusaciones que atribuyen a una guerra propagandística establecida por el gobierno de Donald Trump para tumbar al gobierno venezolano. Sin embargo, la propia agencia de inteligencia venezolana que el Aissami alguna vez dirigió
ha alertado incluso en más casos sobre el mismo El Aizami y su familia desde hace más de una década y recopiló estas alertas en un archivo de documentos, hallazgo de investigaciones y transcripciones de entrevistas con narcotraficantes. El archivo fue entregado al The New York Times por un exoficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyo contenido fueron confirmados de manera independiente por otro exoficial. Narran testimonios de informantes que acusan al Aizami y a su padre de reclutar actualmente a miembros de Hezbollah para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en los Estados Unidos. Hezbollah es considerada la organización terrorista por Estados Unidos y funcionarios estadounidenses dijeron que desde hace tiempo tiene presencia en América del Sur, donde ha ayudado a lavar dinero del narcotráfico. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a diplomáticos venezolanos tras acusarlos de recaudar fondos para Hezbollah y de ayudar a sus integrantes a viajar hacia Venezuela. De acuerdo con el expediente, El Aizami y su padre, Carlos Zaidán, El Aizami, un migrante sirio que alguna vez trabajó con Hezbollah durante sus visitas a su país natal, buscaron cómo introducir a Hezbollah en Venezuela para cedular a los miembros de Hezbollah, de allí tramitarle el pasaporte y permitirles el acceso a los Estados Unidos como si fueran venezolanos. Los informantes les dijeron a agentes de inteligencia que el padre del Aizami estaba involucrado en un plan de capacitación a miembros de Hezbollah en Venezuela con miras de expandir las redes de inteligencia para toda América Latina y al mismo tiempo trabajar en el narcotráfico, según redactan los documentos. Esa información indica que el Aizami ayudó a impulsar ese plan al utilizar su autoridad con los permisos de residencia para emitir documentos oficiales a los militares de Hezbollah, permitiéndoles quedarse dentro del país. El archivo no especifica si Hezbollah logró establecer su red de inteligencia o las rutas de drogas quedaron establecidas en Venezuela, pero sí menciona que miembros de esa organización se establecieron en Venezuela con la única ayuda de Tarek El Aizami. El ex vicepresidente y ministro también colaboró con el mundo criminal de otra manera. Los documentos afirman que su hermano Feras El Aizami hizo negocios con el narcotraficante más célebre, Walid el Turco Macleid, y que tenía casi 45 millones de dólares guardados en cuentas bancarias suizas. Los documentos también muestran que el Aizami tiene vínculos con el narcotraficante al señalar que emitió grandes contratos públicos a una empresa vinculada a Macleid. Según el archivo, mientras el país se dirigía hacia un colapso económico que forzó a millones de venezolanos a huir de Venezuela y que ha causado una grave escasez de alimento y medicina, el Aizami se volvió en el segundo hombre más rico de Venezuela. Según los documentos que se presentaron, se habla de que con la ayuda del testaferro, que es blanco de sanciones económicas estadounidenses, compró un banco en los Estados Unidos, parte de una constructora, una participación accionaria de un centro comercial panameño, tierras pensadas para un complejo turístico de lujo. Hay varios proyectos inmobiliarios en Venezuela, incluyendo una mega mansión multimillonaria para sus padres. Y en Venezuela no ha sido acusado formalmente por cargos de narcotráfico ni corrupción, ya que todo el régimen como tal es un régimen corrupto y narcotraficante. Recordemos que los sobrinos del presidente de la República usurpador están presos por narcotráfico. Recordemos que Diosdado Cabello, Reverol y otros generales son acusados de trabajar con el cartel de los soles, y Diosdado Cabello, el segundo más fuerte del chavismo, es el capo principal del cartel de los soles. El 8 de marzo Estados Unidos denunció su imputación contra el Aizami, que lo convierte en el segundo miembro del gabinete de Nicolás Maduro. El día de ayer, 16 de mayo de 2019, se dictó orden de captura a la Interpol. La orden roja se le activó por narcotráfico, porque ya se tienen todas las pruebas, unas sobre otras, para la captura de Tarek El Aizami como narcotraficante. Néstor Reverol, actual ministro de Interior, también está imputado. Los dos sobrinos de la primera dama fueron condenados en el 2017 a 18 años de prisión por intentar entrar a Estados Unidos 800 kilos de cocaína. El gobierno estadounidense dijo que Tarek El Aizami está involucrado en narcotráfico. Se le congelaron todos sus bienes junto a su testaferro Samar López, quien también está solicitado por la Interpol. Se dijo que el funcionario supervisaba o en parte era dueño de envíos de droga de más de 1 tonelada, que administraba una red internacional de negocios para lavar el dinero que obtiene producto de la venta del narcotráfico y del dinero que pertenecía a Walid Macleid, el narcotraficante.
Sin embargo, los fiscales estadounidenses nunca revelaron todas las pruebas para su amputación. Los memorandos del Servicio de Inteligencia venezolano, que fueron revisados por The New York Times, ofrecen detalles muy precisos, hasta ahora, sobre cómo una de las familias más poderosas de ese país construyó el imperio. Porque este joven merideño, recordemos que su origen es de Mérida, es un joven que era clase media y ahora pasó a ser una de las clases más ricas, casi monárquicas, en Venezuela, a reconstruir una saga familiar que se extiende desde Siria a Venezuela y del submundo de las drogas al círculo presidencial. Una de las pistas que condujo a un camino solitario cerca de la frontera de Venezuela con Brasil. Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana fue entrevistado en una redada del 2004, le dijo a los investigadores que había una serie de almacenes del Estado, que había una serie de almacenes en estado de decadencia que lucían abandonados, pero los sitios no estaban vacíos. Eran usados para almacenar químicos, incluyendo 140 toneladas métricas de urea, un precursor que se utiliza para fabricar cocaína, según mencionan los documentos. La urea es una sustancia de venta controlada en Venezuela y los documentos indican que los dueños de los almacenes no tenían cómo presentar la licencia para la compra. Un investigador policial les dio a los procuradores que la urea supuestamente fue vendida para ser usada como fertilizante, entre comillas, pero esa explicación era sospechosa porque no existen actividades agrícolas en esa región. Y luego aparecieron los dueños de los químicos, McLeod y Al-Aissami. La redada fue un principio del fin para el narcotraficante venezolano que Estados Unidos quiere extraditar. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos empezó a consolidar casos en contra de McLeod por traficar drogas con ayuda de funcionarios de alto nivel, y en cada esquina se encontraba el nombre de Tarek El-Aissami. McLeod fue capturado 6 años después y en el 2015 lo sentenciaron a 14 años de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero. Recordemos que Venezuela no ha querido permitir la extradición de McLeod porque la información que él tiene involucra a muchos chivos del régimen venezolano. Aparentemente pasaron por alto al hombre clave Tarek El-Aissami, a otro de sus hermanos, Haitham Al-Aissami, y a otro familiar a quien le dijo a los procuradores que era representante legal de McLeod Investments, la compañía del turco narcotraficante. Dos personas que conocen a la familia identificaron a El-Aissami como primo directo de Tarek El-Aissami. El-Aissami no pudo dar más información sobre los posibles compradores de la urea y los investigadores derivaron el caso de la División de Narcóticos de la Agencia Criminalística y Forense por sospecha de contrabando, según los documentos policiales que son parte del archivo. Ni McLeod ni El-Aissami respondieron en ese momento a las solicitudes escritas para hacer sus declaraciones. El-Aissami tiene un familiar poderoso con El-Aissami, quien se crió con él en Venezuela, y con sus integrantes del clan que habrían llegado desde Siria. A medida que la investigación se fue moviendo por agencias estatales, El-Aissami empezó a ascender en los círculos políticos de la izquierda venezolana. Pasó de ser cercano al hermano del fallecido Hugo Chávez a ser el legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en el 2008 se convirtió en el ministro del Interior. Ese año, una empresa subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela intervino en el caso. Escribió una carta que decía que así podía justificar los químicos que se encontraron en los almacenes, para justificar de que servían en algo en el proceso del trabajo con el petróleo en Venezuela. En ese entonces no se presentaron cargos, nuevamente por el poder de Tarek El-Aissami. Los documentos de los procuradores parecen mostrar que la urea incluso fue devuelta a McLeod, quien aceleró su negocio de tráfico de drogas entre Venezuela y Colombia. Otra rama de la familia El-Aissami también buscaba hacer negocios con McLeod, y en algún momento antes del 2010, McLeod fue buscado por el hermano de Tarek El-Aissami, Feras, para que diera una suma considerable de dinero a una compañía de importaciones basada en Panamá, según el informe de inteligencia. El dinero sería usado para adquirir un tanque petrolero para usarlo como parte del contrato con PDVSA. Los hermanos El-Aissami parecen haber estado muy involucrados en ese emprendimiento, según el informe. Feras y un socio de negocios era la imagen pública de la empresa, mientras que Tarek, quien era ministro del Interior en ese entonces, firmó contratos públicos lucrativos con la empresa de McLeod, entre ellos uno que fue otorgado sin licitación para dar suministros al sistema carcelario de Venezuela, según rezan los informes de inteligencia. Otro hombre que generó sospecha respecto a la empresa de importaciones fue Samar López, el testaferro de Tarek El-Aissami en la red del narcotráfico.
El informe también incluye recibos bancarios de HSBC por cuentas vinculadas a Feras, el hermano de Al-Aizami, por casi 45 millones de dólares, dinero donde se notan transferencias bancarias a nombre de McClade, el narcotraficante. HSBC cerró las puertas de Feras después de que McClade fuera arrestado por cargos de tráfico de drogas, de acuerdo con los documentos de inteligencia. Los archivos concluyen con testimonio de informantes sobre los vínculos de la familia con Hezbollah, al detallar esfuerzos para reclutar a militantes que van a establecer una propia red de narcotráfico en América Latina. Una de las fuentes para esa información fue el mismo McClade, quien en un video describió parte del proceso de las negociaciones que tenía con toda la familia El-Aizami antes de ser involucrado en el plan, según memorandos de inteligencia. Esa no es la única vez que El-Aizami fue acusado de ayudar a Hezbollah o a McClade. Funcionarios estadounidenses y algunos venezolanos ya han confirmado, se ha corroborado la información en cuanto a que se están armando grupos de Hezbollah para ser enviados a América Latina. Pero los oficiales de inteligencia venezolanos sentían que en ese momento faltaban más evidencias. El archivo termina con referencias fotográficas de personas que hoy en día pertenecen al grupo terrorista de Hezbollah. Y dada esta circunstancia, por eso vuelvo y repito, el día de ayer Estados Unidos emite una orden de captura a la Interpol sobre Tarek El-Aizami. ¿Qué tal les parece? Largo, pero bastante claro todo lo que hizo este desgraciado y están haciendo estos desgraciados con Venezuela. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que van a salir con votos? Para los que tanto piensan que van a salir con votos, un narcotraficante terrorista de este nivel va a dejar a Venezuela de manera pacífica. Piénsenlo bien. Ahí les dejo la información. Les hablo como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Déjame tu opinión al respecto de este tema en la caja de comentarios. Un abrazo rompecostillas y mil bendiciones para todos.